Adelante. Buenas tardes, estimada Asamblea. Vamos a hacer una votación de todas las propuestas. Entiendo, soy el último, de manera que nada más hay una discusión en lo sustantivo, no en lo particular. Nos encontramos hace 9 días para tener esta discusión y hoy regresamos después de que la Cámara de Diputados ha hecho la revisión. Debo establecer 3 o 4 puntos en lo general y sobre eso quiero decir que en mi opinión, en mi valoración, no hay cambios sustantivos a lo que discutimos la primera ocasión en términos de las reservas presentadas hace 9 días. No obstante, reconozco que las discusiones que se han presentado en la primera discusión tienen algunos aportes muy importantes, algunos avances muy significativos en términos de género, en términos de diversidad, en términos de multiculturalidad, en términos de medio ambiente. Y también, insisto, como dije hace 9 días, en destacar la muy importante labor del senador Rocha. Creo que ese espíritu de construcción, de pluralidad, es siempre muy respetable, muy valorable, muy deseable, y que en su caso lo que nos lleva a un punto de desencuentro son algunos irreductibles de cómo entendemos la institucionalidad en materia de educación, no así el reconocimiento a la labor, al ejercicio, a la discusión. Y estas observaciones tienen que ver con eso, con cómo entendemos la institucionalidad o el modelo, el proyecto educativo desde el Estado. Subrayo también la importancia, la centralidad de la educación pública, laica y gratuita. Yo soy hijo de esa educación. Estudié en una escuela pública acá en la delegación Benito Juárez, alcaldía, en el centro urbano Presidente Alemán, donde acudíamos muchas familias de algunas zonas populares. Estudié en la escuela secundaria 72, una pública, ahí cerca de la colonia Joco. Estudié el bachillerato en la UNAM, estudié la licenciatura en la UNAM, la maestría en un organismo público internacional y el doctorado también en la UNAM. La centralidad de la rectoría de la educación pública, laica y gratuita me parece fundamental. Y desde ese punto quiero entonces subrayar lo que Luigi Ferrajoli llama como los derechos fundamentales. Luigi Ferrajoli llama que hay derechos llave, hay derechos que su ejercicio abren otros derechos. Y eso es la educación. La educación es el medio para abrir no solo conciencias, horizontes, sino para ejercer otros derechos. Y por eso me parece tan importante subrayar la pertinencia, el sentido, la dimensión de la preeminencia del interés superior de niño y niña en la educación. Creo que en estas discusiones lo que ha pasado es que se ha querido equiparar el derecho a la educación con los derechos laborales, sin menoscabo de los derechos laborales, pero entiendo que cuando el derecho a la educación se hace realidad, como fin último, el Estado lo instrumenta a través de maestros y maestras, hombres de vocación, muchos y muchas de ellas admirables. Yo soy lo que soy en gran medida gracias al esfuerzo de hombres y mujeres que en esa escuela dedicaron su compromiso, su dedicación. Pero me parece que tenemos que tener claro, y creo que no lo hemos logrado, de lo que significa ese bien superior a tutelar, ese interés jurídico superior, y honestamente creo que esta reforma no lo logra. Sí sé que asignamos una serie de expectativas, una serie de dimensiones aspiracionales en esta reforma, y ojalá, lo deseo de la mejor voluntad, que todos los senadores y senadoras que han hecho uso de esta tribuna para cargar de significado la reforma se haga realidad. Yo les pediría a los compañeros de Morena que se encarguen de ser vigilantes de la instrumentación de esta reforma, en la concepción y entendimiento que tienen de ella, porque eso podrá hacer realidad esas aspiraciones que hoy en muchos casos no lo son. Si vemos sencillamente que una parte importante de los planteles educativos no tienen ni agua potable, ni piso de cemento, ni condiciones mínimas de dignidad. Por eso es importante. ¿Cuáles son los irreductibles por las razones que me parece no acompañable la reforma? La primera de ellas es en torno al Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Yo no puedo acompañar la desaparición del INE. Me parece una visión de Estado desafortunada en términos de lo que hemos venido construyendo como un valor significativo para tutelar cómo pudiera avanzar o, en su caso, por qué no avanza el derecho a la educación en nuestro país. Pero hay un segundo tema. Y ese segundo tema tiene que ver con desaparecer un órgano autónomo constitucional.
Y me parece que sienta un precedente muy peligroso en esta legislatura. Hemos venido construyendo una institucionalidad, un modelo de Estado, y regresar esa facultad al Poder Ejecutivo me parece un error. Y me parece un error de modelo de Estado. Hemos estado discutiendo los últimos 30 años cómo generar una visión de Estado que permita estos equilibrios, que ayude a la garantía del bien último para lo cual creamos el Estado. Desaparecer un órgano autónomo y regresarle esa atribución al Ejecutivo me parece una regresión muy significativa en términos de la institucionalidad democrática que nos hemos querido dar. Puedo acompañar, puedo entender que pudiera haber deficiencias, pero lo que toca entonces es tomar ese diagnóstico para mejorarlo en la capacidad de lo que significa una institucionalidad verdaderamente autónoma, subrayando que autonomía no es autarquía, subrayando que los órganos autónomos tienen que rendir cuentas, tienen que sumarse al fenómeno de austeridad y simplificación, pero en la garantía de que hay un bien de Estado a tutelar, y por eso creo que es un error. El segundo tema que me lleva a no acompañar esta reforma es la noción que estamos entendiendo de evaluación y calidad. Me parece un exceso decir que la calidad es un atributo del neoliberalismo. Me parece un exceso decir que no podemos avanzar en procesos de evaluación. Subrayo, como dijo el senador Rocha, que acá todos estamos en contra del carácter punitivo y que eso significa una negación del derecho al trabajo de los profesores, de las profesoras, en términos de debido proceso. Pero lo que no podemos hacer es desaprovechar esta oportunidad en la significación de la práctica sistemática de la evaluación como política pública de la implementación del derecho a la educación, Y me parece que esta reforma no lo logra. Tercero y último, hay una enorme discusión sobre lo que ha venido pasando en décadas anteriores de la cesión del Estado en términos de unas atribuciones fundamentales. No podemos negar que la alianza referida en distintas ocasiones el día de hoy tuvo también como consecuencia una de las mayores perversiones de la vida democrática del país. Una negación de la práctica sistemática y democrática de miles de trabajadores y trabajadoras. Incluso ha habido movimientos democráticos magisteriales para intentar recuperar esos derechos. El senador Napoleón ha venido insistiendo en los derechos de los trabajadores. Hemos apoyado acá incluso instrumentos internacionales. Habrá que trabajar, senador, para que se haga realidad que maestros y maestras puedan escoger en libertad a su representación, sin amenazas, sin muertes. El magisterio está lleno de procesos autoritarios. Necesitamos que lo que hemos trabajado en reformas laborales se haga realidad en el magisterio. Una de las peores figuras de la más acabada corrupción sindical ha sido algunas expresiones del sindicalismo que ha acabado con riquezas tan ofensivas para nuestro país que hoy lamentablemente están pudiendo salir bajo el cuño de la impunidad. Yo les pido que sean garantes de que lo que hemos hecho en materia laboral se lleve al mundo magisterial. Acá está el senador Aces y les pido que se hagan cargo de que ese movimiento magisterial tiene reproducciones profundamente autoritarias y me hago cargo que hoy son sus aliados electorales. Me hago cargo que muchos maestros y maestras han depositado su confianza en el presidente López Obrador. Pero tenemos que ganar la batalla de la democratización en el magisterio, porque si no, esta reforma no va a servir de nada. No podemos reproducir ni regresar a la cesión del Estado. Ese ha sido uno de los grandes límites cuando, déjenme simplificarlo en la idea, cambio plaza por taxi. No podemos regresar bajo ninguna circunstancia. Y esta reforma constitucional no nos garantiza los procesos de democratización. No nos garantiza, como debería estar en el pacto social, que la nómina, que las plazas, que los recursos van a ser única y exclusivamente manejadas desde el Estado y por el Estado. En estados como Oaxaca se cuenta por docenas los profesores que han vivido la represión en carne propia. Incluso tenemos que honrar la memoria de su vida porque han vivido actos de represión. En Morelos, en Guerrero, no podemos cerrar los ojos ante esa realidad.
Este era el momento para plasmar eso en la Constitución. Este era el momento para decirle a los maestros: este Senado de la República va a proteger sus derechos y garantizar su condición de dignidad. En mi opinión, esta reforma no lo logra. Y quiero terminar diciendo que una parte fundamental del proceso educativo pasa por la dignificación de los maestros y maestras. Pasa por la dignificación de sus salarios. Pasa por la condición de la dignificación de sus condiciones de trabajo. Hoy por hoy, si queremos garantizar el derecho a la educación, tenemos que dignificar la labor de ser maestro y maestra en este país, que esa es en verdad una función transformadora y liberadora. Por su atención, muchísimas gracias.